Hola a todos los que visitáis la web Repara tú mismo. En el presente vídeo quiero mostraros un pequeño invento o utensilio que se me ocurrió para poder comprobar termostatos de electrodomésticos, tanto de lavadoras, hornos microondas, lavavajillas y similares. Termostatos tenemos de diferentes modelos, estos son solamente dos muestras, y los mismos generalmente los podemos comprobar aplicándoles temperatura en la parte sensible, y cuando el mismo salta dejará de tener continuidad entre sus dos terminales, pasando a tener un circuito abierto o infinito. Lo podemos comprobar fácilmente con un polímetro, pero muchas veces nos vemos en el inconveniente de que tenemos que sujetar el termostato en una superficie caliente o aplicar temperatura al mismo para conseguir que salte. Una idea que se me ocurrió, o que ha salido en el foro mejor dicho, es colocarlos encima de una vitrocerámica o encima de una sartén, por ejemplo. Pero podemos tener el problema de que nos quememos al apoyar el termostato. Entonces, más que más, el poder realizar un utensilio que nos permita poder sujetar el termostato apoyado contra la placa de la vitrocerámica o de la sartén, que no nos quememos y que podamos trabajar con total autonomía. De ahí nace la idea de un soporte de madera que pueda sujetar el termostato en uno de sus extremos y podamos apoyar el mismo contra la sartén, estando dicho termostato sujeto. Para el pequeño invento vamos a necesitar un listón de madera de aproximadamente unos 20 centímetros. Para que pese y se sujete la parte que apoya, le he colocado dos pequeños trocitos de plomo de una tubería reciclada, sujetos con un tornillo, como podéis ver. En el otro extremo he colocado un tornillo en el que colocaré una pinza de tender la ropa. La pinza va a poderse utilizar de dos maneras. Una sería esta. Sujetaríamos la pinza a la sartén para poder apoyar el termostato contra su superficie. Y la otra manera es aplicándole un agujero a la pinza en uno de sus laterales. Podremos cambiar la posición de la misma y podremos utilizar el soporte para otro tipo de termostatos. La colocaríamos de esta manera, colocaríamos su tuerca y el soporte nos quedaría colocado de esta forma. Necesitaremos para realizarlo un trozo de cable de unos 25 centímetros aproximadamente, dos conectores Faston y una regleta de conexión eléctrica para poder colocar en el otro extremo de nuestro cable, donde colocaríamos las puntas del polímetro o una bombilla alimentada para poder controlar si realmente el termostato está cortando o está suministrando paso de corriente. Vamos a proceder a montarlo. El primer paso que realizaremos será pelar las dos puntas del cable que vamos a utilizar. En este caso ya las tengo peladas. Colocaremos los conectores Faston. Si no tenemos un alicate para conectores, un alicate normal nos puede servir, ya que también le vamos a dar una estañada al cable para que el mismo sea más resistente. Colocamos el segundo terminal. Procederemos ahora a estañar el cable para que quede sujeto. Procederemos a estañar los extremos del cable para que quede sujeto. Limpiamos un poquito la punta del soldador y aplicamos unos puntos de soldadura a los terminales Faston.
Ya tenemos el cable sujeto en el terminal y procederemos a colocar el cable en el soporte de madera. Previamente el cable lo podemos colocar sujeto con cinta aislante. Yo lo que he hecho es utilizar macarrón termorretráctil para que quede sujeto al mismo. Cortamos aproximadamente un trocito. Colocamos el cable y miraremos de pasar el macarrón. Si lo usamos demasiado justo, no nos pasará por la pieza que queremos envolver con él. Ya lo tenemos casi colocado. Dejaremos un poco de margen para que nuestro cable se pueda mover para los diferentes tipos de termostatos. Aproximadamente, que no nos moleste. Ya tendremos la mitad de nuestro montaje preparado. Volvemos a colocar el tornillo de soporte que he quitado para poder trabajar más cómodamente. Y en el otro extremo del cable lo que haremos será estañar las puntas para poder colocarlo en la regleta de conexión. Volvemos a encender el soldador, ya que vamos a cortar el trozo de cable y colocarlo en la regleta. Estañamos los dos trozos de cable. Colocaremos la regleta de conexión y con esto nuestro pequeño soporte para comprobar termostatos quedará listo para poderse probar. Quiero que veáis con él tal como se utilizaría tanto con el polímetro como con el cable de test multiusos que habéis visto ya en otros apartados de la web Repara tú mismo. Tenemos la conexión, colocaremos la pinza y nuestro pequeño diseño ha quedado listo. Le voy a colocar un tornillo de sujeción a la regleta, o podemos colocárselo. Yo, según las pruebas que realice, ya lo colocaré o no. Y ya veremos qué tal funciona. En este caso, tal como lo tenemos, colocaríamos uno de los el termostato, uno de los terminales que lo va a medir y el segundo terminal colocado en este lado. Lo apoyaríamos en la sartén, como veremos a continuación, y mediante el polímetro comprobaríamos en los terminales del cable si tenemos continuidad o no entre los dos extremos del termostato.
Procedemos a utilizar nuestro utensilio para comprobar termostatos. Ya tenemos enganchado un termostato en un extremo. Utilizaremos una sartén, enganchamos la pinza, vemos más o menos a qué altura queda el termostato, le aplicamos un poquito de aceite para aumentar la transferencia térmica. Ya lo tendríamos ahí colocado. Enchufamos nuestro polímetro. Ya tenemos el polímetro enchufado, ponemos en marcha el mismo en escala de ohmios sonido y podemos comprobar cómo el termostato en estos momentos está cerrado, por lo tanto tenemos continuidad. Ponemos en marcha el fogón para que se empiece a calentar el mismo. Y en el momento que adquiera temperatura, abrirá el contacto, pasando a tener infinito, o sea, circuito abierto. Tarda más o menos unos 2 minutos. Y en estos momentos nuestro termostato acaba de abrir el circuito. Tenemos por lo tanto circuito abierto. Sacaremos el termostato para que empiece a enfriarse. Y en el momento que el mismo esté frío, volverá a dar continuidad. Acaba de enfriarse, por lo tanto, volvemos a tener continuidad de nuestro termostato. Vuelve a dar paso al circuito. Ya como última prueba y todavía más fiable que la prueba del polímetro, podemos realizar la prueba con el cable de test con bombilla. El cable de test lo tenéis en otros apartados de la página web como cable de test con bombilla para comprobar condensadores. El mismo nos permite aplicar una carga, la de la bombilla, a través del termostato y ver si realmente el mismo soporta paso de intensidad a través de él. He quitado la regleta de conexión, voy a colocar los cables o los conectores del cable de test. Mucho ojo con la prueba porque, como ya sabéis, tenemos 220 voltios en los extremos de las pinzas de cocodrilo. Enchufaremos el cable, la bombilla se encenderá y ahora volvemos a probar a aplicar temperatura para ver cómo salta el termostato. En el momento que se apague la bombilla, sabemos que el circuito ha quedado abierto. En estos momentos la bombilla se acaba de apagar, por lo tanto nuestro termostato ha saltado, ha abierto el circuito. Vamos a proceder a enfriar el mismo para que la bombilla vuelva a encenderse.
podemos aplicar, por ejemplo, un trapo mojado en agua y el termostato vuelve a saltar. La bombilla se vuelve a encender, por lo que queda comprobado y demostrado que este termostato está funcionando. Podríamos comprobar el mismo aplicando un termómetro para saber realmente en qué punto es el que salta, a qué temperatura estaría abriéndose, pero bueno, ya sería una comprobación bastante más compleja y resulta casi más sencillo sustituir el termostato. Ya sí tenemos esa duda. Espero que el vídeo os pueda ser de ayuda, que el pequeño invento os pueda ser de utilidad, aunque realmente podéis comprobar un termostato aplicando los cables directamente, aunque es un poco más peligroso porque podemos quemarnos. Y sobre todo que sigáis visitando la web Repara tú mismo.